Listo. Entonces, este es el ejercicio que iba a poner para el taller, pero no estaba cuando me pidieron que lo ponga, así que perdón. Ok, Bueno, entonces me Leo, dice graficar esa región, así que ya todos aquí somos expertos, entonces voy a hacer el gráfico. Primero voy a hacer el plano cartesiano y vamos por ahí que X y Y son mayores que cero, entonces solamente grafico el primer cuadrante, ¿verdad? Tengo Y, tengo X, ¿ok? ¿Qué más? Me dice X es menor o igual que pi medios. Entonces, al menos la región sé que va a ser esta de aquí para arriba. Pero ahora grafico las otras bueno, las otras curvas. Me dice Y tiene que ser menor o igual que coseno de X. ¿Cómo se ve coseno de X? ¿Empiezo aquí o acá? Bueno, vamos más arriba. ¿Abajo o arriba empieza coseno de X? Voy a abrir el chat por si acaso. Arriba. Hace frío, ¿no? Aquí empieza coseno de X y en pi medio se hace cero. Eso es más o menos así, digamos, que va. Y me dice que Y es menor o igual que coseno de X. Entonces estoy, ¿pinto abajo o pinto arriba? chicos, ¿abajo o arriba? Vamos, vamos. Abajo. Hacia abajo. Ajá, ya vi el chat. Sí, así es, abajo. Muy bien. ¿Por qué? Porque Y tiene que estar debajo de coseno de X. Entonces es hacia abajo. Entonces sería pintado para acá. Y por otra parte me dice que Y también tiene que ser menor que seno de X. Entonces seno de X, si coseno empieza aquí arriba, sabemos que seno de X empieza aquí abajo y llega hasta acá. Entonces, como me dice que es también menor que seno, tengo que estar aquí en medio. Entonces, esa es la región que me interesa, ¿verdad? Y como ya lo tengo por acá en la computadora, pues voy a copiar la región. Y bueno, me interesa también saber dónde es el punto este que se cortan, ¿no? Y este es para X igual a pi cuartos. Pi cuartos, eso también lo pueden calcular, estos pi medios. Y bueno, el gráfico ahí hecho a computadora es este de aquí. Entonces, esa es la región R. Entonces, yo puedo rotarla de muchas formas, horizontal o verticalmente, pero el que me interesa de momento es qué pasaría si lo rotamos alrededor del eje X igual a C. Entonces, vamos a rotar. Calcule el volumen del sólido de revolución al rotar la región R alrededor del eje X igual a cero. Pregunta, ¿la recta X igual a cero, el eje de rotación X igual a cero es horizontal o vertical? ¿Es una recta horizontal o es una recta vertical? X igual a cero es una recta vertical Vertical. o es horizontal. Perdón, Vertical. es una recta vertical, así es. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Sí? Busco en el eje X donde está X igual a cero y aquí es donde X vale cero. Entonces todos los puntos donde X vale cero es precisamente el eje Y. Entonces vamos a rotar la figura. Voy a copiarla, pegarla por acá. Entonces vamos a rotar la figura alrededor del eje Y. Y bueno, no me interesa, se ve una cosa complicada. Va a verse algo así. ¿Ok?
Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculo ese volumen? Entonces, las curvas de aquí están en términos de qué? Y está en términos de X, ¿verdad? Aquí esto es coseno y del otro lado tenemos y igual a seno. Entonces, el método que yo voy a usar debería eh, pensar en ver las curvas en términos de X. ¿Por qué? Porque sería chévere si pudiera ser, mira, ¿sabes qué? Voy a ver rectángulos así, pero el problema de hacer esto, ¿cuál es? El problema de hacer esto es que tendría que poner entonces las curvas como X en función de Y. Y si yo hago eso, pues tendría que usar arcoseno y arcocoseno, y eso es complicado, ¿no? Entonces, es mejor si yo veo rectángulos de esta forma, si veo rectángulos así, si veo los rectángulos así. ¿Y qué hago? Estoy rotando este rectángulo en este eje. ¿Qué figura me va a dar si roto el rectángulo de esa forma? Una cosa más o menos así, ¿no? Déjenme hacer más bonito el dibujo. Uno, Me has dado una buena idea. ¿qué pasó? No Listo. sabía Entonces, cómo al hacer esos dos rotar, anillitos. claro, no, en OneNote, por ejemplo, si yo dibujo, la recta se convierte así, se hace una recta, una línea recta. Bueno, entonces yo estoy rotando este rectángulo, vamos a pintarle otro color. Estoy rotando este rectángulo. ¿Cuál sería el volumen de este anillo o capa cilíndrica, como le dicen, ¿no? Pues yo tengo un radio, tenemos un radio R, tenemos una altura H y tenemos esta partecita de aquí. Esta base del rectángulo, ¿cuál es la base de ese rectángulo? Pues una pequeña variación en X, que mientras más pequeña la hacemos, esto va a tender a delta X, o sea, lo que significa eso. Entonces, el volumen, digamos, el diferencial de volumen va a ser, bueno, sería el cilindro de afuera menos el cilindro de adentro, me quedaría entonces 2pi R por H diferencial de X. Ok, chéverísimo, pero ahora tengo que saber quién es R, quién es H, ¿verdad? Ah, para ver eso voy a la gráfica. Entonces, el radio R va desde el eje de rotación, ¿verdad? Déjenme dibujar por acá el eje de rotación. Aquí está el eje de rotación. No. Este es el eje de rotación. Aquí estamos rotando la figura, entonces tengo que ver la distancia desde el eje, la distancia horizontal del eje hasta el rectángulo. ¿Pero eso cuál es? Estoy viendo la distancia desde aquí hasta acá. ¿Cuál es esa distancia? El valor de X, ¿verdad? Este punto de aquí es X,0, entonces esta distancia es X. ¿Perdón? Ok. Esta distancia es X. Ahora, ¿cuál es la altura? Ese es el problema, porque mira que la altura, hasta un punto, hasta un punto la altura es seno, pero después la altura es coseno. Entonces, esta integral lo voy a tener que partir en dos. ¿Ok? Entonces, cuando X está en qué intervalo? En el intervalo de 0 a pi cuartos, la altura
es seno de X. Mientras que la altura es coseno en el intervalo de 0, perdón, de pi cuartos a pi medios. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos los ingredientes. Tenemos R, tenemos H. Entonces el volumen, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la integral de 0 a pi cuartos de 2pi. Vamos a escribir todo. RH de X, luego más 2pi, la integral de pi cuartos a pi medios de R por H de X. Ok. Entonces esto va a ser igual a 2pi, la integral de 0 a pi cuartos. R es X, H es, en el primer tramo es seno de X, más 2pi, la integral de pi cuartos a pi medios. R es X, R es X, H en este tramo es coseno de X y falta diferencial de X. Entonces, ese es el volumen. Debería ser un recuadro, no se quiso hacer. Bueno, ese es el volumen y ahí ya lo que les tocaría hacer a ustedes es comprobar, bueno, no comprobar, sino calcular. Ajá. Igual aquí tengo la respuesta, no se las he pasado, no. ¿Ok? Cada una de esas integrales las resolvemos por integración por partes, ¿verdad? Y aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo. Ahí les podré pasar la solución después. Pero ¿cuál es la idea? En este caso que, bueno, la idea para resolver este tipo de problemas es gráfico la región, pongo el eje de rotación y veo que me conviene si expreso las curvas en términos de Y o en términos de X. Y dependiendo de eso, veo qué método estoy aplicando. En este caso, como preferí eh, expresar las curvas en términos de X y aparte el eje de rotación es una recta X igual a algo, entonces es lo que se dice que el eje de rotación es perpendicular al diferencial, digamos. Perpendicular. Cuando el eje de rotación es perpendicular, entonces usamos capas cilíndricas, en caso contrario, el otro método. Pero bueno, la idea es que puedan hacer el dibujito, entender lo que está pasando y ahí deducir bien qué van a usar, cuál es el diferencial del volumen, ¿verdad? Y luego pues se integra a ambos lados y ya sabemos la respuesta. ¿Hay una pregunta? Sí, por mí está bien. Quedó claro, ¿no, chicos? Y otra vez recalco lo que dijo Jonathan la vez pasada, aunque David fue ya más práctico en esto, en el sentido de que, bueno, cuando tienes el eje y es perpendicular, entonces tú tienes que analizar, pero si no es capas cilíndricas. Ahora, David dijo algo fundamental en su explicación. Si tú vas a utilizar el método de discos, no ingeniero, he dicho, a mí me gusta el método de discos, perfecto, pero no te puedes meter y tienes que pensar en que tienes que ser un poco flexible, porque no puedes hacer lo que te dijo David, muy bien te lo dijo, no vas a integrar una función inversa trigonométrica, pues, o sea, si ya tienes un problema y te vas a cargar con la integral de la inversa, o sea, wow, o sea, lo que te dice David es muy cierto. O sea, sí es bueno que manejes los dos métodos y mira, o sea, David no tuvo que cargarse con ninguna inversa al utilizar el método de capas cilíndricas. Entonces yo concuerdo mucho tanto como lo que dijo Jonathan como lo que dijo David, de que, o sea, tienes que sentarte, haz el dibujito y analiza. Nada más, nada más. Listo, nada más por mí, David. Ok.
¿Alguna pregunta por acá? Bueno, la respuesta final, por si la quieren hacer esta tarde y después comprobarlo, es esta. Y ya en la noche les subiré la solución, la respuesta de la solución. Esa es la respuesta. Mi sugerencia es, o sea, hacer esta integral, luego hacer la otra y luego reemplazar en la fórmula final. A ver, la solución. Ok. Ujú. Y claro, bueno, en este caso, como estamos hablando del volumen, tenemos que recordar que, bueno, estamos hablando de unidades cúbicas, ¿no? Muy bien. Capas cilíndricas. Si no hay preguntas, pues avancemos a la siguiente parte de la clase de hoy. Vamos a hablar de longitud, que este tema a mí me gusta, la verdad, es muy interesante, porque tiene aplicaciones físicas. Así que bueno, vamos a hablar de longitud de curvas. Bueno, primero vamos a hacer el caso general, que digamos que tenemos el movimiento de una partícula, de un objeto, de una cosa, de lo que sea, un corredor, se mueve en una curva. ¿Ok? Entonces, nosotros de física del pre o del colegio nos decían, bueno, el desplazamiento que es punto final menos punto inicial, ¿no? Eso es el desplazamiento. Pero no es lo mismo que qué cosa, que la trayectoria, ¿verdad? La distancia recorrida es toda la longitud de la trayectoria. Entonces, no es lo mismo el desplazamiento, no es lo mismo el desplazamiento que la distancia. ¿Sí? Entonces, como no es lo mismo, bueno, el desplazamiento es fácil de calcularlo, no es final menos inicial. Y si quiero saber la magnitud de desplazamiento, pues calculo la distancia del punto de aquí al punto de acá. Precioso, facilito. Pero si yo quiero calcular la distancia, ese es un problema muchísimo más complicado. Entonces vamos a hacer suma a un pedazo de la curva y digamos que se ve así. ¿Ok? Entonces supongamos que estamos en un tiempo T0, bueno, un tiempo A vamos a ponerle, y aquí estamos en un tiempo B. ¿Ok? Y digamos que cada punto está dado por la siguiente ecuación paramétrica. X de tiempo y Y también que depende del tiempo. Por ejemplo, en física del pre, pues el movimiento cinemático en dos dimensiones es básicamente una ecuación paramétrica, ¿verdad? Cuando nos movemos en tiro parabólico, el X pues se mueve con mRU, o sea, velocidad constante, la velocidad inicial por tiempo, mientras que en Y es menos gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Y bueno, la velocidad inicial en X, menos más velocidad inicial en Y.
Ah, no, no tiempo al cuadrado. Sí, sí, tiempo al cuadrado. Eso es y por tiempo. Ok, entonces ese es un ejemplo que alguna vez utilizaron en su vida, pero no se acuerdan y no les dijeron nunca que es movimiento, no es una ecuación paramétrica, eso nunca les dijeron, pero ahora lo saben que estamos en cálculo y cuando vean varias variables o vectorial, pues también lo van a usar. Ok, y digamos que quiero saber la distancia que recorrió, porque claro, puedo saber la distancia que recorre en X, la distancia que recorre en Y, pero esa no es la distancia que recorre, no es la longitud de la trayectoria. Ok, entonces para hacer eso, nosotros podemos hacer la siguiente idea. Mira, ¿sabes qué? Voy a tomar algunos puntitos, va a ser una partición del tiempo y puedo ver la distancia entre esos puntos. ¿Y por qué veo la distancia entre esos puntos? Porque mientras más particione el tiempo, ¿qué creen que va a pasar? Más me voy a acercar a qué? Esa distancia, ¿qué se va a acercar? ¿A la longitud de qué se va a acercar eso? De la curva. A la longitud de la curva. O sea, si tomo más partición del tiempo, entonces calculo más distancias chiquititas y la suma de esas distancias chiquititas me va a dar una mejor aproximación a la longitud de la curva. Entonces vamos a escribirlo. Sería la suma de las distancias del tiempo de aquí al tiempo de acá. Es igual 1 hasta n. Pero ahora, ¿cómo calculo la distancia entre dos puntos? Bueno, sería la raíz de x y ahora sería, ponle así, x y más 1 menos x y al cuadrado menos y sub i más 1. Ok, tengo que cambiar los índices porque voy de xy menos xy menos 1 y sub i menos y sub i menos 1, eso también al cuadrado y en raíz. Y aquí estoy llamando xy es x en el tiempo i, del intervalo de la partición que he tomado del tiempo. ¿Ok? Ahora voy a hacer un pequeño truquito, porque esto es precisamente x t sub i menos x en t sub i menos 1. Entonces yo le voy a dividir y multiplicar a todo esto la variación del tiempo, la variación entre cada intervalo, la partición del tiempo. ¿Ok? Entonces esto me queda delta t sub i sobre delta t sub i. Y me queda igual todo lo que está aquí arriba. Entonces déjenme copiarlo, pegarlo aquí abajo. Ahora, como delta ti es una cantidad positiva, puede ingresar dentro de la raíz, pero elevada al cuadrado. ¿Ok? Es decir, este delta t sub i puede ingresar acá elevado al cuadrado, porque es una cantidad positiva. Entra aquí elevado al cuadrado. Y lo multiplico por delta ti. Porque aquí esta sumatoria desde igual 1 hasta n. Y ahora voy a repartir ese delta t sub i dentro de cada paréntesis. Y ahora, ¿en qué se convierte cada una de estas cosas?
¿Qué pasa cuando el... ¿Qué pasa cuando esta cosa, cuando cada uno de esos pequeños intervalos de tiempo que cogí se hacen cada vez más pequeños? ¿Qué pasa cuando esos intervalos se hacen muy pequeños? ¿Qué me va a quedar aquí? Cuando el intervalo de tiempo se hace muy pequeño. ¿Qué se les ocurre? Un límite. Claro, queda un límite, pero este límite aquí es igual cuando delta t tiende a cero. Es de x sobre dt. Así es, esta es la derivada de x con respecto al tiempo. De x sobre dt, como dice su compañero, o también x' de t. Y el otro término, ¿a qué va a tender? Derivada de y con respecto al tiempo. Así es. Entonces, esta expresión para la longitud de la curva, cuando cuando la partición la hago tender a cero, o sea, la longitud entre cada intervalo lo hago tender a cero, es decir, mientras tomo más y más subintervalitos, esto se va a convertir en un integral. ¿La integral de qué? Desde el tiempo A hasta el tiempo B, me clarificar que aquí estamos hablando del tiempo A hasta el tiempo B, de la raíz de x' de t al cuadrado más la derivada de y con respecto al tiempo al cuadrado. ¿Qué? Y esto con respecto a t. Literal con respecto a t. Entonces, esa es la fórmula de la longitud de una curva. Cuando estamos hablando de una curva paramétrica. Y esto aquí nos regala la longitud de una curva de cualquier cosa, en realidad. Cualquier función que se pueda derivar. ¿Por qué? Por ejemplo, si ahora en cambio no quiero hablar de una curva paramétrica, sino que quiero hablar, por ejemplo, de una parábola, digamos la parábola y igual a x al cuadrado, pues aunque no parezca, esta curva está parametrizada. ¿Por quién? Podemos verla como x vale t y y vale t al cuadrado. Y como x vale t, pues puedo en lugar de poner x, puedo poner x en lugar de t. Entonces sí, está parametrizada con respecto a x. Digamos que queremos calcular la longitud de 0 a 1. Entonces, quiero la longitud, vamos a calcular. La longitud de una parábola, de la parábola. Vamos a calcular la longitud de la parábola. Y igual a x al cuadrado en el intervalo de 0 a 1. ¿Cómo se hace eso entonces? Entonces, bueno, en este caso,
Si X es mi parámetro, ¿cuánto vale dx a dx? La derivada de X con respecto a X es 1. Y la derivada de Y en este caso con respecto a X sería 2X. 2x. Así es. Entonces, la longitud de la curva será igual a la integral, como queremos en el intervalo de 0 a 1, pues la integral de 0 a 1 de la raíz. La derivada de X con respecto al parámetro, en este caso es 1. Entonces me queda 1 al cuadrado, que es 1, más ahora la derivada de Y con respecto al parámetro, que es 2X, y eso le damos al cuadrado. Con respecto a X. Ah, y claro, parecía una cosa bonita, una parábola, y igual X al cuadrado, pero en este caso la integral queda una cosa un poquito complicada, ¿no? Podemos desarrollar un poco. Está la integral de 0 a 1 de la raíz de 1 más 4x cuadrado de X. Y ahora, o bueno, puedo dejarlo como 2X. ¿Cómo resuelvo esa integral? ¿Qué técnica debería aplicar ahí? Sustitución trigonométrica, ajá. Primero yo haré una sustitución intermedia. Pediré que t sea igual a 2x para simplificar aquí un poco. Entonces, cuando x vale 0, que cuando x vale 0 es 0 y cuando x vale 1 t es 2. Entonces, bueno, y diferencial de t es igual a 2 diferencial de x. Entonces, esto se convierte en 2 veces la integral de 0 a 2 de la raíz de 1 más t al cuadrado. Diferencial de t. Y ahora sí, aplicamos sustitución trigonométrica. ¿Cuál sería la sustitución adecuada? ¿A qué debería ser igual t? Tengo una suma de cuadrados. ¿Qué identidad trigonométrica parece eso? Tangente. 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 Ajá. T es igual a... Bueno, aquí hay un problema. Tangente de un ángulo. Ajá. ¿Cuánto de dónde a dónde debería ir ese ángulo? Cuando t vale 0, ¿qué me queda? Ser igual a tangente del ángulo. ¿Cuándo la tangente vale 0? Cuando el ángulo es cero, la tangente es cero también. Sí. Bueno, en algunos casos tangente vale 0, pero el que vamos a escoger pues es 0, ¿no? Y cuando t vale 2,
Cuando la tangente vale 2. Creo que eso no tiene. No. Bueno, vamos a dejarlo como arco tangente de 2. En grados es 63.43 aproximadamente. Profe, Sí, este, dígame. al momento de cambiar el diferencial de t, ¿por qué queda dos veces la integral? Para el integral. Ajá, ¿por qué dos? Este. No es un medio, no, pregunto, digo. Tienes toda la razón. Sí, porque tengo aquí de X, no de T. Claro, de X es un medio de T. Gracias. ¿Qué más falta? Bueno, no encuentro una forma exacta, así que simplemente vamos a decirle el ángulo iría arco tangente de 2. Ok, y el diferencial de T a qué es igual. Secante al cuadrado del ángulo diferencial del ángulo, ¿no? Entonces L será igual a un medio de la integral de 0 a arco tangente de 2 de raíz de 1 más tangente al cuadrado, pero 1 más tangente al cuadrado de secante al cuadrado y raíz de secante al cuadrado de secante. Entonces me queda secante del ángulo por el diferencial, que sería secante al cuadrado, diferencial de secante. Entonces, como ven, estos problemas de longitud se vuelven exponencialmente complicados. Se vuelven muy complicados. O sea, es más fácil encontrar áreas y volúmenes que calcular longitudes de curvas, aunque sea un poco contraintuitivo, ¿no? Porque parecería que longitudes es más fácil, pero al parecer no. Ok. Y bueno, secante al... Ok, no estoy. Entonces, pues secante al cubo, me queda secante al cubo, ¿no? Y esa integral se supone que ya sabemos resolver. Ok, pero bueno, a fin, a fin de cuentas, ya entendemos cuál es la idea, planteamos el ejercicio y al final tenemos que resolver la integral como puedas. Como podamos, se resuelve la integral. Y bueno, vamos a ver si la calculadora nos dice aproximadamente cuánto es esto. Bueno, la calculadora nos dice que esto es aproximadamente 1.48. Y como hablamos de una longitud, es unidad. Claro, redondeado a 2 decimales, que esto es un número irracional. Bueno, comenzamos bien, ¿no? O sea, parece todo bonito, ya solamente hay que calcular las derivadas y la raíz, elevar al cuadrado, pero esto de poner las raíces y elevar al cuadrado es lo que hace que el problema sea complicado. Entonces vamos a algo más bonito. Vamos a calcular la longitud de una circunferencia
de radio R. Ah, ¿cómo hacemos eso? Bueno, dibujemos la circunferencia. Más. Bien. Primero, pues la circunferencia hay muchas formas de escribir, ¿no? X cuadrado más y al cuadrado igual a R al cuadrado. Y de ahí podemos despejar Y y despejar, o despejar X y expresar uno en términos de otro y parametrizarlo así. No, vamos a buscarlo en coordenadas polares, ¿verdad? Cada punto en la recta, si este es un ángulo, yo lo puedo escribir como R coseno del ángulo y R seno del ángulo. Entonces, en este caso, el parámetro para mí es el ángulo. Este es el parámetro, ¿verdad? Entonces, primero calculamos, primero, calculo dx de teta, que sería la derivada de R coseno de teta con respecto al ángulo. En este caso el radio es una constante. Entonces esto sería... voy a hacer esto más. Esto me queda... El radio multiplicado por derivada de coseno es menos seno. Y ahora calculamos de y de teta, que sería igual diferencial de teta de R seno del ángulo. Nuevamente R es constante en este caso, entonces me queda R por derivada de seno, que es coseno. En este caso sí va a quedar algo muy bonito, porque entonces ahora podemos poner la longitud de la curva. Ajá, ¿de dónde a dónde va nuestro parámetro? Bueno, como estamos hablando de este ángulo, pues iría desde 0 hasta dónde. Nos damos una vuelta con 2pi. Eso desde 0 a 2pi. La integral de 0 a 2pi de la raíz. Ahora, vamos a escribirlo de x de teta al cuadrado más de y de teta al cuadrado diferencial del ángulo. Ok, pero esto sería entonces la integral de 0 a 2pi de la raíz de x de teta menos r seno del ángulo. Y eso lo elevamos al cuadrado. Más de y de teta, que es r coseno del ángulo. Y elevamos al cuadrado. Seguimos. Aplico propiedades de la potenciación. Esta es la integral de 0 a 2pi de la raíz de r al cuadrado seno al cuadrado más r al cuadrado coseno al cuadrado del ángulo. Diferencial del ángulo. Y ahora aquí aplico propiedades y me queda la integral de 0 a pi. ¿Qué puedo hacer? Puedo factorizar, pero factor como un r cuadrado. Me queda seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo.
diferencial del ángulo. Y esta cosa sabemos que es 1. Entonces me queda raíz de r al cuadrado es valor absoluto de r. Como r es un número positivo, me queda la integral de 0 a 2pi de r diferencial del ángulo. Pero nuevamente r es constante, sale de la integral y me queda 2pi por r. Es precisamente lo que esperábamos, ¿no? Porque si hablamos de la longitud de una circunferencia, pues estamos hablando del perímetro. Y obviamente el perímetro de un círculo ya conocemos desde prekinder, que es 2pi radio. ¿Una pregunta? Bien. Entonces, ahora hemos visto qué pasa cuando tengo una curva paramétrica, qué pasa si yo tengo una función. Vamos a hablar ahora del caso de coordenadas, o bueno, qué pasa si estamos en una curva en coordenadas polares, que es lo mismo que una paramétrica, solo que aquí tiene una fórmula chévere que se especifica. Perdón, coordenadas paramétricas, coordenadas polares. Coordenadas polares. Entonces, recordemos que son coordenadas polares. Es una parametrización particular. ¿Ok? Ocurre cuando tenemos un radio en función de un ángulo, o sea, un radio entre comillas, algo que sirve como la distancia desde el origen de coordenadas hasta donde estemos. Y los puntos X, Y que pertenecen a la curva están dados por esta expresión. El radio por el coseno del ángulo. Por eso se llama coordenadas polares, digamos. O sea, se parece a la ecuación de una circunferencia. ¿Ok? Y aquí, para clarificar, pues podemos poner aquí f del ángulo, f del ángulo. Entonces, es un tipo especial de parametrización. ¿Ok? Y digamos que queremos calcular la longitud de una curva en coordenadas polares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, como es una curva paramétrica, yo sé que tengo que sacar la integral, bueno, pues de un ángulo A a un ángulo B. Digamos que vamos de un ángulo A a un ángulo B.
Bueno, pongámosle alfa, beta para hablar de ángulos. De la raíz de dx a d angular, la diferencial de x con respecto al ángulo, al cuadrado más el diferencial de y con respecto al ángulo, al cuadrado. Diferencial del ángulo. ¿Ok? Pero lo interesante es que como tenemos aquí unos senos y cosenos, esta expresión se simplifica. ¿Ok? Y les dejaré a ustedes que comprueben que al final esta fórmula se convierte en la integral de la integral de alfa a beta de el radio al cuadrado más la derivada del radio al cuadrado. Y entiendas el radio como esto, ¿no? Y la derivada del radio, pues, con respecto al ángulo, ¿no? Entonces, después de simplificar todo y aplicando identidades trigonométricas, llegamos a este resultado. Esta es la longitud de una curva en polares. Entonces, antes de ver un ejemplo más interesante, vamos a verificar, el resultado anterior. ¿A qué me refiero? Pues en el caso anterior el radio era una constante. R es constante. Entonces de R al diferencial del ángulo, 0. Entonces la longitud de la curva era igual, la integral de 0 a 2pi de la raíz de radio al cuadrado más la derivada del radio con respecto al ángulo, que es 0, diferencial del ángulo. Y bueno, pues 0 al cuadrado es 0, r al cuadrado más 0 es r al cuadrado y me queda lo mismo, ¿no? La integral de 0 a 2pi de r de diferencial del ángulo, que es 2pi por el radio. Entonces, sí, lo que hicimos hace un momento, pues está bien. Comprobando con esta fórmula en coordenadas polares. Así que vamos a ver ahora un ejemplo más interesante en coordenadas polares. Nos dice el ejercicio, bosqueje la región que es exterior a R igual coseno del ángulo e interior a R igual a 1 menos coseno del ángulo. En el plano polar y luego vamos a calcular el perímetro de la misma forma que hemos visto aquí, aplicando la fórmula de longitud de una curva. ¿Sí? Entonces, para esto, pues primero vamos a tratar de entender qué son estas curvas de aquí. ¿Ok?
Supongamos que no sabemos nada de coordenadas polares más que x es igual a r coseno del ángulo y y que es igual a r seno del ángulo. Ok, tratemos de entender qué son esas cosas. Y hasta eso yo voy a buscar aquí un plano en coordenadas polares. Bien. Aquí tenemos este eje, este plano cartesiano, pero he puesto circunferencias. He puesto unas circunferencias aquí que representan el, el radio. ¿Ok? Aquí puede ser radio. Vamos a poner que aquí el radio vale 1, 2, 3, 4. Que aquí el radio vale 1. No queda muy grande. No, ahí está. Aquí. Vamos a ponerlo ahí. Que ahí vale 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa cada circunferencia? Esto significa que aquí el radio vale 1. O sea, en este caso aquí todos los puntos están a distancia